Matt Lauer, de ícono de la televisión a una caída inesperada. Matt Lauer, el nombre que durante décadas definió las mañanas estadounidenses, no siempre fue sinónimo de escándalo. Para muchos, el rostro amigable detrás del Today Show representaba profesionalismo, carisma y cercanía. Sin embargo, detrás de la imagen pública de confianza y simpatía, surgieron historias de comportamientos cuestionables, acusaciones de conducta inapropiada y actitudes abusivas hacia mujeres que trabajarían con él. La trayectoria de Lauer pasó de ser admirada a convertirse en un caso emblemático de caída del poder en los medios de comunicación. El lado de Matt que conocí era distinto al de los titulares. Amable, generoso y considerado, un colega leal que valoraba la colaboración. Años más tarde, las repercusiones de los escándalos alcanzaron su punto más álgido, y lo que vino después no solo sorprendió al público, sino que marcó un cierre definitivo para un capítulo que parecía interminable. Matthew Todd Lauer nació el 30 de diciembre de 1957 en la ciudad de Nueva York. Su infancia estuvo marcada por la combinación de ambición empresarial y sensibilidad creativa. Su madre, Marilyn, administraba una boutique, aportando un toque personal y artístico a su trabajo, mientras que su padre, J. Robert Lauer, se desarrollaba en el mundo corporativo como ejecutivo de una empresa de bicicletas. Esta mezcla de emprendimiento familiar y disciplina corporativa ejerció una influencia sutil en la futura carrera de Lauer en los medios. Creció en el condado de Westchester, alternando entre entornos urbanos y suburbanos, desde Chappaqua hasta Hartsdale. Estas constantes mudanzas le permitieron conocer distintas realidades sociales y culturales, habilidades que más tarde enriquecerían su estilo periodístico. Uno de los recuerdos más peculiares de su infancia fue vivir junto a Tom Carl, el hombre detrás de una popular cadena de helados. Matt disfrutaba jugar en el camión de Carl y degustar golosinas como los famosos Flying Saucers congelados. Aunque su familia no seguía una tradición religiosa definida, la herencia judía rumana de su padre despertó en Matt un interés por la espiritualidad y la reflexión sobre el matrimonio y la vida familiar. Desde temprana edad, mostró curiosidad por comprender el mundo y narrar sus historias, rasgo que definiría su vocación por el periodismo. Tras completar la secundaria, Lauer ingresó a la Universidad de Ohio, en el Scripps College of Communication. Allí adquirió bases sólidas en comunicación y medios, aunque en 1979 decidió abandonar temporalmente sus estudios para lanzarse al mundo de la televisión. Obtuvo una pasantía en WKTV, estación que cubría Ohio, West Virginia y Kentucky, donde adquirió experiencia directa en producción y reportaje. Este primer contacto con la industria le permitió comprender las exigencias del periodismo y afinar sus habilidades frente a la cámara. Sin embargo, la sensación de que algo faltaba lo llevó, casi 2 décadas después, a regresar a Ohio University y completar su título a los 39 años, consolidando su formación académica y reafirmando su compromiso con la educación como herramienta esencial en su carrera. Tras sus primeros pasos en WKTV, Lauer ascendió rápidamente, convirtiéndose en productor y luego en reportero en horario estelar. Trabajó en varias estaciones locales del este de Estados Unidos, condujo programas de entrevistas y colaboró en espacios como Public Management Magazine en Richmond. En 1986, tras la cancelación de este programa, co-condujo Made in New York en WNNYW, lo que le brindó su primera exposición nacional. En 1989 regresó a Nueva York para presentar Nine Broadcast Plaza en WWW, un show en vivo de 3 horas que aumentó su visibilidad. Posteriormente, participó en programas como Fame, Fortune and Romance, un spin-off de Lifestyles of the Rich and Famous, y condujo pilotos como Day in Court, producido por David Sams, mentor de Oprah Winfrey. El año 1992 marcó un antes y un después. Lauer se unió a NBC como coancla de Today in New York, consolidándose rápidamente como un rostro familiar en hogares de todo el país. Para 1993,
Era coancla de Live at Fame junto a Sue Simmons, aunque un año después decidió centrarse en el noticiero vespertino hasta 1996. Entre 1992 y 1993, Lauer también cubrió como presentador suplente The Today Show, hasta que en enero de 1994 consiguió un lugar fijo como ancla principal. En 1997, asumió la conducción principal del programa, junto a reconocidos coanclas como Katie Couric, Meredith Vieira y Ann Curry, manteniendo la supremacía en las mañanas televisivas durante más de 2 décadas. Durante este periodo, lideró segmentos memorables como Where in the World is Matt Lauer, inspirado en el popular juego Where in the World is Carmen Sandiego, que lo llevó a cubrir lugares como Bután, Isla de Pascua, el Canal de Panamá y la Gran Muralla China. Además, reportó importantes eventos, incluidos Juegos Olímpicos y campañas presidenciales, consolidando su reputación como periodista destacado. Entre los momentos más recordados de su carrera se encuentra la entrevista a Tom Cruise en junio de 2005, que derivó en un acalorado debate sobre psiquiatría y depresión postparto, con Cruise calificando la conversación de superficial. Años después, el actor expresaría arrepentimiento por el tono del intercambio. En 2007, Lauer entrevistó a los príncipes William y Harry, conmemorando el 10º aniversario de la muerte de la princesa Diana, demostrando su capacidad para cubrir figuras internacionales con sensibilidad y rigor. Sin embargo, el ascenso meteórico de Lauer no fue eterno. En 2017, acusaciones de conducta inapropiada contra colegas femeninas en NBC salieron a la luz, revelando un patrón de comportamientos abusivos que contrastaban con la imagen pública que había construido. Las investigaciones internas y el escrutinio mediático derivaron en su despido, transformando su legado en un ejemplo de las sombras que pueden ocultarse tras la fama. La historia de Matt Lauer es un recordatorio de cómo la admiración y el reconocimiento público pueden convivir con conductas personales cuestionables. Desde sus humildes comienzos en Nueva York hasta convertirse en un ícono televisivo, su carrera estuvo marcada por talento, ambición y, finalmente, escándalo. Hoy, su trayectoria ofrece lecciones sobre ética, poder y responsabilidad, y cierra un capítulo que, para muchos, combina aprendizaje con advertencia. Mónica Lewinsky no retrocedió ante la adversidad. Tras el escándalo que definió su juventud, se dirigió a Hillary y Chelsea Clinton, disculpándose de manera sincera. No esperaba su perdón, pero quería que supieran que lo sentía. Su historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. La entrevista internacional que concedió le reportó cerca de $1 millón, pero Mónica no se conformó con hablar una vez. Decidió contar su relato de manera más profunda. Ese mismo mes lanzó un libro junto a Andrew Morton, autor de la biografía de la princesa Diana. Titulado Monica's Story, el texto se convirtió rápidamente en un éxito de ventas del New York Times, llevándose Mónica aproximadamente $500,000. A diferencia del informe Starr, el libro revelaba aspectos privados de su vida. Su aborto tras un embarazo durante un periodo de separación con Clinton, su terapia posterior y las agresivas tácticas de Kenneth Starr, que, según Morton y la propia Mónica, no solo investigaron sino que la dañaron emocionalmente. Además, apoyó la afirmación de Hillary Clinton sobre una vasta conspiración de la derecha estadounidense. Mónica Lewinsky no solo sobrevivió a uno de los escándalos más públicos de la historia estadounidense, sino que luchó por recuperar su vida de maneras inesperadas. A comienzos del 2000, un acuerdo con Jenny Craig por $1 millón parecía su gran oportunidad. Debía perder 18 kilos en 6 meses. La empresa la presentaba como la mujer moderna, ocupada y estresada, y lanzó una campaña publicitaria de $7,2 millones. Sin embargo, la reacción negativa fue inmediata. Algunas franquicias se negaron a emitir los anuncios, y para abril todo el proyecto se canceló. Mónica solo recibió $300,000, el 30% del acuerdo inicial. Su nombre había abierto una puerta para cerrarla casi de inmediato, pero ella no se detuvo.
En septiembre de 1999 lanzó su propia línea de bolsos, The Real Monica, Inc., un proyecto en el que realmente participó diseñando los productos y supervisando su producción en Luisiana. Sus bolsos reversibles de estilo bohemio llegaron a tiendas de renombre como Henry Bendel en Nueva York, Fred Segal en California y Cross en Londres. Por primera vez, los medios de moda comenzaron a fijarse en su talento, no en su pasado. Por un momento parecía haber logrado imponerse, aunque la sombra del escándalo seguía presente. En 2003, Monica dio un giro hacia la televisión de reality. Presentó Mr. Personality, un programa de citas en Fox con un giro peculiar. Los hombres debían usar máscaras completas. La cadena apostó por su capacidad de atraer espectadores y al principio tuvo éxito. Los críticos la veían finalmente en su terreno. Sin embargo, el rechazo volvió rápidamente. Los televidentes criticaron que monetizara su pasado, las audiencias bajaron y el programa se redujo a 5 episodios. Aún así, Mónica demostró que podía sostenerse frente a las cámaras. Entre 2000 y 2003, participó en programas de todo el mundo. Desde The Tom Green Show, donde buscó telas en la casa de los padres del presentador, hasta Mónica's Postcards en Reino Unido, explorando la cultura americana, pasando por High Chaparral en Suecia y entrevistas con Graham Norton y en The View o Jimmy Kimmel Live en Estados Unidos. Cada aparición era una manera de mostrar que era más que un escándalo. Pero a pesar de estas oportunidades, aún estaba atrapada en la narrativa que otros habían construido sobre ella. El cambio llegó en junio de 2014, con un ensayo de 6,000 palabras publicado en Vanity Fair, titulado Shame and Survival. 6 años después, tras rechazar ofertas que sumaban más de $10 millones por sentirse inapropiadas, Mónica decidió hablar. El suicidio del joven Tyler Clemente, humillado públicamente en línea, fue un detonante. Mónica recordó los momentos en que ella misma había estado al borde del suicidio en 1998. El ensayo relataba incluso cómo en entrevistas de trabajo le pedían una carta de los Clinton debido a la posible candidatura presidencial de Hillary. Esta vez, el mundo la escuchó de otra manera. Ya no era un chiste. Era una sobreviviente con algo real que decir. En marzo de 2015, su charla TED The Price of Shame se volvió viral con más de 20 millones de reproducciones. Se presentó como la paciente cero de la humillación pública en la era de Internet. La reacción inicial fue brutal. Trolls inundaron su página de Facebook con insultos, incluso culpándola de eventos globales absurdos. Pero pronto llegó el apoyo, y la sociedad comenzó a comprender el daño que la humillación pública puede causar. Su mensaje llegó a audiencias equivalentes a llenar el Madison Square Garden 1000 veces. Para 2021, Mónica se consolidó en Hollywood. Su productora, Alt Ending, firmó un acuerdo de primer vistazo con 20th Television, el estudio detrás de The Simpsons y This Is Us. Fue productora de Impeachment, American Crime Story, la misma historia que casi arruinó su vida, pero esta vez con control creativo completo. También coprodujo el documental 16 Minutes of Shame en HBO Max, convirtiendo su experiencia en una lección para el mundo. A pesar de los rumores, su patrimonio neto no alcanza los $50 millones. En 2025 ronda los 1,5 millones, ganados con esfuerzo y coherencia. Su libro le dio $500,000, la entrevista con Barbara Walters $1 millón, pero la mayor parte de sus ingresos proviene de conferencias, defensa de causas y proyectos de producción. Rechazó ofertas de más de $10 millones por no alinearse con sus valores, priorizando la credibilidad sobre la riqueza rápida. Hoy, Mónica ayuda a otros a recuperar sus historias. En febrero de 2025 lanzó el podcast Reclaiming, donde abrió su vida como nunca antes. Reconoció que en su época en DC, creía que importaba a Clinton, que había un futuro, y ahora sabe la verdad. Conversa con invitados sobre cómo recuperarse tras la humillación pública, transformando contenido en un verdadero salvavidas para quienes han visto su narrativa secuestrada.
En el Late Show con Stephen Colbert, mencionó que su invitada soñada sería Taylor Swift, alguien que entiende ser arrastrada por el escarnio público. Mónica resumió su viaje con una frase contundente. Finalmente, entendí que no podía huir de lo que me pasó. Debía integrarlo. Su historia no es solo un regreso, es una reescritura completa, no de lo que sucedió, sino de lo que hizo con ello. Durante más de 2 décadas, Matt Lauer fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense. Como coanfitrión de The Today Show en NBC, su presencia matutina definió las mañanas de millones de estadounidenses, y su carrera parecía intocable. Sin embargo, tras años de fama y entrevistas de alto perfil, la trayectoria de Lauer se desplomó abruptamente, dejando una huella indeleble en el mundo de los medios y exponiendo un lado oscuro que muchos no imaginaron. El año 1997 fue significativo para Lauer. Coincidió con la trágica muerte de la princesa Diana, y ese mismo año coanfitrió la transmisión en vivo del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, un evento venerado por millones. La versatilidad de Lauer no se limitaba al periodismo. En 2006 incursionó en la actuación, apareciendo como él mismo en un episodio en vivo de Will and Grace. Ese mismo mes, junto a su hija Romy, condujo un episodio de Sesame Street. También fue anfitrión de The Greatest American en Discovery Channel, un programa interactivo donde el público elegía al ganador a través de votaciones en línea y telefónicas. Su presencia en el cine y la televisión continuó con participaciones como él mismo en Land of the Lost, 2009, y en The Beaver, 2011, además de prestar su voz al reportero Hark Hansen en la película animada Curious George 2, Follow That Monkey. Paralelamente, Lauer se convirtió en un rostro recurrente en ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, siguiendo la tradición iniciada por Katie Couric. Desde los Juegos Olímpicos de verano 2008 hasta los de 2016, su presencia fue constante, aunque en 2012 su comentario junto a Meredith Vieira y Bob Costas fue criticado por algunos medios por considerarse superficial e ignorante. En 2009, Matt fue invitado a hablar en la clase de Harvard, un reconocimiento importante dentro de su carrera. Ese mismo año, continuó con apariciones en cine y televisión. En 2015, realizó una entrevista histórica con Charlie Sheen, en la que el actor reveló por primera vez que era VIH positivo, generando cobertura mediática mundial. Al año siguiente, Lauer asumió la responsabilidad de entrevistar a los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump, en un formato de 30 minutos por candidato. Las entrevistas generaron controversia. Mientras que la conversación con Clinton se centró excesivamente en su uso de un servidor de correo privado, con poco tiempo para profundizar en otros temas, la entrevista a Trump fue criticada por no confrontar adecuadamente afirmaciones ampliamente cuestionadas sobre su postura en la guerra de Irak. CNN y otros medios señalaron que la limitación de tiempo contribuyó a la percepción de superficialidad en ambas entrevistas. A pesar de estos momentos destacados, 2017 marcaría un punto de inflexión dramático. El 29 de noviembre, NBC sorprendió al anunciar el despido de Lauer como coanfitrión de The Today Show, tras recibir alegaciones de conducta inapropiada por parte de una colega durante los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Esta denuncia indicaba que el acoso habría continuado incluso después de regresar a Nueva York. Andrew Lack, presidente de NBC, comunicó al personal que, si bien era la primera vez que se registraba una queja formal contra Lauer en sus 20 años de trayectoria, existían motivos para creer que no se trataba de un incidente aislado. A raíz de su despido, surgieron nuevas acusaciones. Al menos 2 mujeres más compartieron públicamente sus experiencias el mismo día de la noticia. Una ex colega relató incidentes ocurridos en 2001, en los que Lauer habría abusado de su autoridad en su oficina. Otra denunciante afirmó que Lauer se había expuesto y había dado regalos íntimos con notas explícitas. Aunque NBC sostuvo que no había tenido conocimiento de estas denuncias hasta 2017, la ex corresponsal Linda Vester afirmó que la dirección sí estaba al tanto del comportamiento de Lauer.
lo que fue respaldado por el libro Catch and Kill, de Ronan Farrow, publicado en 2019. Farrow detalló cómo NBC había sido consciente de los riesgos que representaba Lauer, y cómo incluso Harvey Weinstein habría aprovechado esa situación para silenciar historias sobre sus propios abusos. Entre todas las denuncias, la historia de Brooke Nevels se destacó por su gravedad e impacto mediático. Nevels, productora nominada al Emmy y con una sólida trayectoria en NBC, incluyendo cobertura olímpica, relató un incidente estremecedor ocurrido mientras trabajaba como asistente personal a Meredith Vieira. Según Nevels, Lauer la encerró en su oficina, solicitó que se desabotonara la camisa y procedió con un comportamiento sexual inapropiado, dejándola inconsciente y humillada. Su testimonio, junto a otros relatos similares, evidenció un patrón de abuso sistemático que involucraba a múltiples mujeres durante años. Con el tiempo, al menos 10 denuncias surgieron de ex y actuales colegas, revelando un historial de acoso prolongado. Las acusaciones captaron la atención de medios internacionales, sacudiendo la imagen de un periodista que había sido durante años sinónimo de credibilidad matutina. El caso de Matt Lauer se convirtió en un símbolo de cómo el poder y la fama pueden ocultar comportamientos inapropiados durante décadas. Su despido y la exposición de múltiples denuncias no solo marcaron el fin de su carrera, sino que también desencadenaron un debate nacional sobre acoso laboral, abuso de poder y la responsabilidad de las corporaciones mediáticas. Lo que comenzó como la historia de un periodista exitoso, capaz de entrevistar a presidentes y estrellas de Hollywood, terminó como una advertencia sobre los peligros de la impunidad. Matt Lauer pasó de ser una figura respetada en la televisión estadounidense a un ejemplo de cómo la fama y el privilegio pueden encubrir años de conducta inapropiada, recordando que ninguna carrera está a salvo cuando se cruzan los límites éticos y humanos. La carrera de Matt Lauer, alguna vez considerado un pilar de las mañanas televisivas estadounidenses, sufrió un colapso absoluto tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada, que salieron a la luz en 2017. Según revelaciones incluidas en el libro Catch and Kill de Ronan Farrow, Brooke Neville acusó a Lauer de un ataque durante los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Neville describió el episodio como profundamente traumático. Afirmó que estaba demasiado intoxicada para dar su consentimiento, y que Lauer le solicitó un acto íntimo antes de forzarla a pesar de su negativa repetida. El impacto físico y emocional fue devastador. Neville relató dolor y sangrado durante días, además de encuentros posteriores que calificó como puramente transaccionales, motivados por el temor y la desventaja de poder que sentía frente a la posición de Lauer en NBC. Apoyada por Vieira, Neville informó del incidente a ejecutivos de NBC en 2017, poco después del escándalo de Harvey Weinstein. Sus denuncias fueron un punto de inflexión que llevó a la destitución de Lauer de la cadena. En Catch and Kill, Neville también narró otras situaciones de abuso, desde ser requerida para un acto sexual a cambio de que Lauer grabara un video de despedida para su novio, hasta episodios en su oficina donde se sintió intimidada. El relato de Neville subraya el daño psicológico que sufrió. Reveló que enfrentó trastorno de estrés postraumático, intentos de suicidio y 21 hospitalizaciones relacionadas con problemas de salud mental y adicciones. Tras la publicación de las denuncias, Lauer emitió una carta abierta en la que sostenía que su relación con Neville había sido consensuada desde su inicio en Sochi. Negó que su primer encuentro fuera no consensuado y aseguró que nunca percibió incomodidad por parte de Neville. Para ella, estas declaraciones constituyeron un intento de deslegitimar su testimonio y silenciarla. Sin embargo, Neville se mantuvo firme, recibiendo apoyo de otras sobrevivientes que se sintieron empoderadas por su valentía. Informes indicaron que NBC le otorgó un acuerdo económico millonario tras sus acusaciones, lo que precipitó el despido de Lauer. Semanas después, otra ex empleada, Addie Zenon, también se pronunció. Aunque su relación con Lauer fue consensuada, admitió sentir que existía un abuso de poder, debido al temor de que rechazarlo afectara su carrera.
El despido de Lauer marcó el comienzo de un periodo de aislamiento y pérdida de amistades. La publicación del libro de su excompañera Katie Couric, que incluía críticas y mensajes privados, profundizó su desconfianza y reforzó su retiro social. La caída de Lauer trascendió su vida profesional. Su imagen como presentador confiable se destruyó y se convirtió en un símbolo de conducta inapropiada en el trabajo, siendo parte importante del movimiento Me Too y de la mayor concienciación sobre el acoso laboral y sexual. Aunque no enfrenta cargos criminales, el daño a su reputación lo dejó prácticamente inempleable en la industria mediática, con posibles demandas civiles y futuras investigaciones aún en el horizonte. El escándalo también afectó profundamente su vida personal y matrimonial. Su primer matrimonio con Nancy Alpa, 1982-1989, terminó sin hijos. Posteriormente, en 1998, se casó con Annette Rowe, con quien tuvo 3 hijos, Jack, Romy y Tia. Sin embargo, el matrimonio estuvo marcado por conflictos, acusaciones de abuso emocional y rumores de infidelidad. Aunque intentaron reconciliarse tras un primer intento de divorcio en 2006, la exposición pública del escándalo en 2017 y el daño a la confianza terminaron por quebrar la relación. Annette finalmente solicitó el divorcio en 2018, que se formalizó en 2019, con un acuerdo económico estimado en $20 millones, y custodia compartida de los hijos. Los efectos sobre los hijos fueron inevitables. Tuvieron que afrontar la exposición mediática, conversaciones difíciles con amigos y la reorganización de sus vidas escolares y sociales. Matt, por su parte, ha intentado reconstruir una vida más privada, alejada del ojo público. Actualmente reside entre Nueva Zelanda y Estados Unidos. Mantiene cercanía con sus hijos y coadministra la granja de caballos que comparte con su exesposa, mostrando cierto nivel de cooperación pese a su divorcio. En lo profesional, cualquier retorno a la televisión o los medios parece improbable. Sin embargo, mantiene proyectos discretos y un círculo social reducido. Desde 2019, mantiene una relación con Shaman Abbas, ejecutiva de relaciones públicas, eligiendo un perfil bajo para evitar la atención pública. La vida de Matt Lauer hoy es mucho más silenciosa. Intenta reconstruirse personalmente, enfocándose en la familia y en mantener cierta normalidad, mientras la sombra de su pasado sigue moldeando su presente. El caso de Lauer se ha convertido en un recordatorio de las consecuencias del abuso de poder, mostrando cómo la exposición mediática y las denuncias públicas pueden transformar radicalmente la vida de una persona, tanto en lo profesional como en lo personal. Su historia refleja la complejidad de la redención, la pérdida y la lucha por reconstruir una existencia marcada por un escándalo que lo definirá en el imaginario colectivo como un ejemplo de advertencia sobre conducta sexual inapropiada y abuso de autoridad.